Buenos días a todos. El día de hoy, junto a nuestro grupo conformado por Bastián Hojas, Joaquín Ganat y Natalie Tutelers, les hablaremos sobre el síndrome de hiperinmunoglobulina M. Para ello, primero describiremos la enfermedad, luego mencionaremos los aspectos inmunológicos e inmunopatológicos principales y finalizaremos con las medidas preventivas o terapéuticas. El síndrome de hiper-IgM es un grupo de trastornos inmunológicos raros caracterizados por defectos en la capacidad del sistema inmunológico para realizar el cambio de clase de inmunoglobulinas, lo que resulta en niveles elevados o normales de IgM y una deficiencia de otras inmunoglobulinas. Como veremos más adelante, este síndrome se genera debido a defectos genéticos que afectan los mecanismos necesarios para que los linfocitos B cambien de clase de inmunoglobulina, proceso esencial para la producción de anticuerpos utilizados en la defensa inmunitaria. Este cambio de clase, llamado CSR por sus siglas en inglés, ocurre en los linfocitos B en respuesta a señales de los linfocitos T helper y otros estímulos. Acerca de la epidemiología de esta enfermedad, tendremos que la prevalencia de este síndrome es poco frecuente, con una incidencia estimada de 1 en 1.000.000 de personas, mientras que la etiología genética es la siguiente. La causa más común es un fallo en la interacción entre linfocitos T y B, dado una mutación en el gen que codifica para el ligando CD40L en el linfocito T, el gen TNFS-F5, lo que corresponde al 70% de los casos. Este gen es muy necesario para desencadenar la ACSR. Esta mutación afecta principalmente a varones. Aún así, hay otras causas para este síndrome que tienen que ver con mutaciones autosómicas, los cuales corresponden al 30% de los casos y afectan a ambos sexos por igual. Estas fallas autosómicas pueden ser en los genes AI, CDA y ONG, entre otros, que codifican para enzimas importantes para la CCR en los linfocitos B o incluso en el gen del receptor CD40 en estos. Acerca de las manifestaciones clínicas tendremos lo siguiente. Tendremos inmunodeficiencia recurrente con infecciones bacterianas recurrentes del tracto respiratorio, mayor susceptibilidad a infecciones oportunistas. Tendremos manifestaciones autoinmunes con artritis reumatoide, enfermedad inflamatoria intestinal y otras enfermedades autoinmunes. Tendremos manifestaciones gastrointestinales, diarrea crónica, lo que puede llevar a colangitis esclerosante, daño hepático progresivo. Tendremos complicaciones hematológicas como neutropenia crónica en algunos pacientes, lo que se exacerba en infecciones bacterianas. También se puede generar anemia y trombocitopenia. Tenemos también retraso en el crecimiento debido a infecciones recurrentes y mala absorción, entre otras cosas. Luego, en hallazgos de laboratorio, encontraremos que los niveles normales de IgM estarán, o sea, los niveles de IgM estarán normales o elevados. Habrá una disminución marcada o ausencia de IgG, IgA e IgE. Tendremos que en la forma de ligado al cromosoma X habrá una falla en la interacción entre linfocitos T y B debido a la ausencia del ligando CD40, así que en pruebas funcionales tendremos que habrá una falla en la producción de anticuerpos específicos en respuesta a vacunas o infecciones, y otras alteraciones que podremos encontrar será neutropenia intermitente o persistente y aumento de enzimas hepáticas en caso de daño hepático. Acerca de los hallazgos imagenológicos, tendremos que en tórax podemos encontrar patrones de neumonía recurrente, bronquiectasias o infiltrados pulmonares bilaterales. Y en abdomen, alteraciones hepáticas secundarias, infecciones o colangitis esclerosante, además de hepatomegalia y esplenomegalia. Acerca de los criterios diagnósticos, tendremos que en la historia clínica se presentarán infecciones recurrentes o graves desde la infancia, evidencia de infecciones oportunistas y también historia familiar de inmunodeficiencia primaria. Y en estudios de laboratorio entonces tendremos los niveles de inmunoglobulinas con la IgM elevada, la IgG y la IgA bajas. También tendremos que en la evaluación funcional de linfocitos T y B encontraremos lo que mencionamos en la diapositiva anterior, y en exámenes de genética molecular para identificar mutaciones, tendremos mutaciones en CD40L u otros genes implicados. En relación a los aspectos inmunológicos e inmunopatológicos. ¿Cómo y por qué ocurre el síndrome? La causa más prevalente es un fallo en la interacción entre linfocitos T y B. En condiciones normales, los linfocitos T activados expresan en su superficie el ligando de CD40, que se une al receptor CD40 de los linfocitos B. Esta interacción es crítica para activar el cambio de clase. Entonces, la forma más común de hiper-IgM es una falla genética ligada al cromosoma X, donde hay mutación en el gen de factor de necrosis tumoral SF5 que codifica para CD40 ligando. Esto significa que los linfocitos T no pueden enviar señales adecuadas a los linfocitos B, lo que bloquea el cambio de clase de inmunoglobulina. Entonces, el resultado es que los linfocitos B solo producen anticuerpos IgM. También pueden haber mutaciones autosómicas recesivas en genes como CD40, que es el receptor de los linfocitos B, que también pueden causar esta enfermedad. En estos casos, aunque el linfocito T produzca CD40 ligando, el receptor en el linfocito B no responde adecuadamente. De todas formas, hay otras causas para este síndrome, siendo una de ellas los defectos intrínsecos en linfocitos B. En algunas formas de la mutación afectan directamente a genes relacionados con el proceso de cambio de clase en los linfocitos B, afectando a ambos sexos por igual. Estas mutaciones pueden ser en distintos genes como el gen AICDA, que codifica para la enzima AID,
necesaria para el proceso de cambio de clase y la hipermutación somática. También el gen UNG, implicado en la reparación del ADN durante el cambio de clase, por lo que el ADN no se puede reparar durante el proceso. En relación a los aspectos patológicos, en el síndrome de hiper-IgM, los linfocitos B maduros no realizan el cambio de isótopo de inmunoglobulina, ni existen respuestas de memoria. Esto es producto del fallo en la interacción entre el receptor CD40 y el CD40 ligando de los linfocitos TCD4 helper, lo que da como resultado un defecto en la diferenciación de los linfocitos B, reflejándose los niveles de inmunoglobulina en el suero de los pacientes, en que encontramos niveles normales o elevados de IgM y niveles disminuidos de las otras inmunoglobulinas. Los pacientes con el síndrome de hiper-IgM ligado al X carecen de centros germinales en sus órganos linfoides secundarios, lo que parece indicar que la formación de centros germinales resulta de eventos de señalización mediados por CD40. También se ha descrito que la respuesta inmune mediada por linfocitos T está disminuida. En cuanto a las consecuencias inmunológicas en la progresión de la enfermedad, tenemos una inmunodeficiencia combinada, o sea, se afecta tanto la inmunidad humoral mediada por linfocitos B como la celular mediada por linfocitos T, como se explicaba anteriormente. Por ello, las personas que presentan este síndrome tienen una mayor susceptibilidad a infecciones oportunistas. El receptor CD40 es un receptor de la superfamilia de receptores del factor de necrosis tumoral, TNF, y se expresa principalmente en células presentadoras de antígenos, que son linfocitos B, macrófagos y células dendríticas. El ligando CD40 está expresado principalmente en linfocitos T activados, y también pertenece a la superfamilia de los TNF. En la interacción entre el ligando CD40 y el receptor CD40 hay distintas, por ejemplo, en las células dendríticas hay una activación que incrementa la expresión de moléculas coestimuladoras como CD80 y CD86, que son claves para activar linfocitos T. También se producen citoquinas, como la interleuquina 12, que polariza la respuesta de linfocitos T hacia un fenotipo Th1. Y también maduración, que promueve la maduración de estas células dendríticas para mejorar su capacidad para presentar antígenos. En los linfocitos B se estimula la proliferación de estos linfocitos y su diferenciación en células plasmáticas productoras de anticuerpos. También se facilita el cambio de isotipo de inmunoglobulinas, por ejemplo, de IgM a IgG, a IgA o IgE, dependiendo del contexto de las señales, de cuáles citoquinas fueron secretadas. Y también se contribuye a la formación de centros germinales en los ganglios linfáticos, donde ocurre la afinación de la respuesta humoral. Y en los linfocitos T se mejora la proliferación, expansión y diferenciación de los linfocitos T, mediante las señales coestimuladoras y los patrones de citoquinas. Y por último, ¿qué sucede si hay una alteración en esta interacción? Entre la interacción del ligando CD40 y el receptor CD40 es el primer paso para la diferenciación de los linfocitos B, en el que se genera un cambio de isotipo de las inmunoglobulinas y también una mutación somática para la generación de anticuerpos duraderos y de alta afinidad. Y primero hay un reconocimiento del antígeno por parte de los linfocitos B, así se inicia esta activación. Luego, este linfocito B le presenta una molécula de histocompatibilidad 2 al linfocito TCD4. Ambos se activan y migran a la zona T, en la periferia del folículo linfático, donde el receptor BSR del linfocito B y el receptor TSR del linfocito T reconocen el mismo péptido, pero por distintos lados. Por último, el linfocito TCD4 le presenta el ligando CD40 y citoquinas para instrucciones de diferenciación. Entonces, ahora hablando acerca del tratamiento de las medidas preventivas para el síndrome de hiper-IgM, encontramos que estos se centran en abordar las diferencias del sistema inmunológico, prevenir infecciones oportunistas y manejar las complicaciones asociadas. Entonces, vamos a tener que las medidas preventivas generales van a corresponder a la inmunización. Es muy importante inmunizar a estos pacientes ya que podemos estimular la respuesta inmune, pero estas vacunas no deben ser vacunas vivas atenuadas ya que los pacientes con este síndrome tienen un sistema inmunológico comprometido y podrían desarrollar infecciones graves por estas vacunas. Así que es importante tener ojo con eso. También tenemos que el control y la vigilancia estrecha pueden ayudar a estar atentos a signos tempranos de infecciones, lo que puede dar paso a tratamientos en etapas tempranas que pueden salvar las vidas de estos pacientes. Tenemos también la terapia de reemplazo con inmunoglobulinas
que suple la deficiencia de IgG, mejorando la capacidad de combatir infecciones bacterianas. Además, reducen la frecuencia y severidad de las infecciones respiratorias y sistémicas y contribuye a prevenir infecciones crónicas oportunistas. En resumen, compensa la incapacidad de producir anticuerpos específicos debido a la deficiencia en el cambio de inmunoglobulinas. Pero al ser inmunoadquirida como de forma pasiva, debe administrarse regularmente estas inmunoglobulinas. Finalmente tenemos la profilaxis antimicrobiana, es decir, el uso preventivo de antibióticos, antifúngicos o antivirales para prevenir la aparición de infecciones, dado que los pacientes con HIgM tienen alto riesgo de infecciones oportunistas debido a la disfunción inmunológica, especialmente cuando la neutropenia está presente. Tanto la inmunización como la terapia de reemplazo de inmunoglobulinas son medidas específicas orientadas a interactuar o enfocadas en nuestro sistema inmune. Luego tenemos medidas terapéuticas como el trasplante de médula ósea, que está indicado en casos graves o en formas autosómicas recesivas y ligadas al cromosoma X, cuando no se logra un adecuado control con terapia de reemplazo y profilaxis. Este tratamiento aborda el defecto genético subyacente y restablece la función inmune, incluyendo la capacidad de realizar el cambio de clase de inmunoglobulinas al restablecer la interacción CD40 con su ligando CD40. Entonces se suple la función defensiva debilitada del sistema inmune y previene infecciones oportunistas que podrían ser letales. Luego está el control y manejo de las infecciones a través del uso temprano de antibióticos o antivirales para tratar las infecciones. Y finalmente tenemos el tratamiento dirigido al control de complicaciones, es decir, manejar los síntomas y complicaciones generados a partir del síndrome, como el manejo de la colangitis esclerosante o brindar el soporte nutricional necesario en pacientes con mala absorción, ya que estas complicaciones pueden ser graves y empeorar el pronóstico general. Por lo tanto, es muy importante tratarlas. En resumen, las principales medidas terapéuticas y preventivas en el síndrome de hiper-IgM se justifican por la necesidad de compensar las funciones inmunes alteradas, prevenir complicaciones graves y, en algunos casos, corregir el defecto genético mediante trasplante de médula ósea. El éxito del tratamiento depende de un diagnóstico temprano y un manejo multidisciplinario. Con esto, les decimos muchas gracias por su atención.